Leonardo Lomelí Vanegas es licenciado en Economía, maestro y doctor en Historia por la Universidad Nacional Autónoma de México. En los 3 grados obtuvo mención honorífica por la calidad de sus estudios académicos y la relevancia de los mismos. Además, recibió la medalla Alfonso Caso en 2002 y el segundo lugar del Premio Jesús Silva Herzog de Investigación en Economía en 2003, otorgado por el Instituto de Investigaciones Económicas. Ha sido merecedor en 2 ocasiones del reconocimiento Distinción Universidad Nacional para Jóvenes Académicos, que otorga cada año la UNAM. La primera vez en 2006 por su labor en docencia y la segunda en 2009 por sus actividades de investigación. Ha ejercido la docencia en la Facultad de Economía de nuestra máxima casa de estudios desde 1994, donde actualmente es profesor asociado C definitivo de tiempo completo. Cuenta con el nivel C del Programa de Primas al Desempeño del Personal Académico de la UNAM, PRIDE, y pertenece al Sistema Nacional de Investigadores. Es titular de la Cátedra Extraordinaria José Ayala Espino II en Enfoques Contemporáneos de Economía Política. También ha sido profesor de asignatura en el Colegio de Historia de la Facultad de Filosofía y Letras, en el doctorado en Economía Ambiental y de los Recursos Naturales que imparte el posgrado de Economía de la UNAM, en la Universidad Nacional Agraria La Molina, en Lima, Perú, y en la especialización en Historia del Pensamiento Económico del Programa de Especializaciones en Economía. Colaboró como consultor externo en el Informe sobre Desarrollo Humano en México 2004, del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. El doctor Lomelí ha dirigido 18 tesis de licenciatura en Economía, 5 de licenciatura en Historia y 1 de maestría en Historia. Ha participado como sinodal en 136 exámenes profesionales en la Facultad de Economía y 17 en la Facultad de Filosofía y Letras. Ha impartido conferencias sobre diversos temas en universidades e instituciones nacionales de España y Uruguay. Es miembro de número de la Academia Mexicana de Economía Política y miembro de la Asociación Mexicana de Historia Económica. Fue director de la Facultad de Economía, designado por la Junta de Gobierno de la UNAM en 2 periodos sucesivos, de 2010 a 2014 el primero, y en 2014 fue designado para su segundo periodo, el cual no culminó en virtud de que fue llamado por el rector, doctor Enrique Luis Graue, para ocupar el cargo de secretario general de la UNAM. Recibamos al doctor con un fuerte aplauso. Muchas gracias. Voy a hablar de un tema que, después de estar pensando en hablar de algún otro tema que también me parece muy relevante, como serían algunos temas asociados a economía de la salud en México, me pareció pertinente y de interés más general porque me he percatado que en general hay una memoria de corto plazo o falta de perspectiva sobre lo que ha sido el desarrollo de la economía mexicana en las últimas décadas y en particular en comparación con lo que fue la economía mexicana en el siglo XX. Como tenemos alrededor de 3 décadas de que no hemos tenido un crecimiento satisfactorio, pues a veces eso nos lleva a creer que siempre ha sido así. Y no, la verdad es que el siglo XX mexicano se caracterizó por haber tenido periodos de crecimiento muy importantes, en contraste con el siglo XIX, que fue más bien de estancamiento, salvo el periodo que conocemos como porfiriato, que sí se caracteriza por un crecimiento económico importante en relación a las décadas anteriores, no necesariamente tan espectacular como en ocasiones se cree. Lo cierto es que el siglo XIX fue para México un siglo perdido, que explica en gran medida cómo nos fuimos rezagando en relación
para no ir más lejos, pues con nuestros vecinos del norte. No éramos tan dispares las economías de lo que era en ese entonces la Nueva España y lo que eran ahí sí ya los Estados Unidos al iniciar el siglo XIX. No era tan grande la brecha. Algunos cálculos que se han hecho estiman que el producto por habitante de lo que era la Nueva España en 1800 era de alrededor de las 2/3 partes de lo que era el producto por habitante de lo que era Estados Unidos. Y si nos vamos a mediados del siglo XVIII, se podría decir que el producto por habitante estaba bastante parejo. Claro que lo que ya desde entonces era la sociedad colonial de la Nueva España era mucho más heterogénea. Había lo que desde que tenemos noticias ha sido una característica persistente de nuestras sociedades, que ha sido precisamente la desigualdad. Había mucho más homogeneidad en Estados Unidos, tuvo que ver también con el tipo de colonización que se dio, y por qué no decirlo también con la ausencia de mestizaje que se dio en Estados Unidos. Lo cierto es que la economía novohispana se caracterizó por las desigualdades y eso se reflejaba en una heterogeneidad social. Pero fue sobre todo la inestabilidad política lo que explica el rezago de la economía mexicana en el siglo XIX. ¿Cómo comenzó México el siglo XX? Bueno, lo comienza precisamente en este periodo que conocemos como el Porfiriato. Aquí habría que destacar una cosa y por eso el título pone entre signos de interrogación la palabra desarrollo. Seguramente ustedes habrán escuchado a veces, sobre todo cuando se habla de economía, que no es necesariamente la ciencia más popular, ni los economistas, los profesionistas más fáciles de entender, pero seguramente ustedes habrán escuchado que se habla muchas veces de manera indistinta de crecimiento y de desarrollo. No son lo mismo. En sentido estricto, crecimiento es simplemente cuando algo crece, y cuando hablamos de economía estamos hablando de que creció la economía, y cuando decimos que creció la economía por lo general queremos decir que creció la producción de bienes y servicios. Como casi siempre la medimos a precios de mercado, los bienes y servicios al precio que se ven en el mercado, si queremos descontar la inflación, hablamos del crecimiento en términos reales. O sea, una vez que descontamos la inflación, vemos si lo que se produjo en un año fue mayor a lo que se produjo en el año anterior. Si fue mayor que lo que se produjo el año anterior, podemos hablar de crecimiento. Si fue menor, hubo un decrecimiento o crecimiento negativo. El desarrollo es más complejo. El desarrollo no solo implica que haya crecimiento, sino que haya cambios importantes en la estructura de la economía, o sea, que haya un proceso de modernización económica en el cual van adquiriendo más importancia actividades que requieren de un mayor nivel de incorporación de la técnica y del conocimiento, que haya mejoras en los principales indicadores sociales, como serían la esperanza de vida al nacer, la escolaridad promedio de la población, e incluso hay quienes incorporan también al desarrollo el disfrute de las libertades políticas y el acceso a ciertos bienes intangibles como sería la cultura. O sea, el desarrollo en su sentido más amplio representa una ampliación de las libertades del ser humano, entendida como su capacidad de acceder a una gran cantidad de satisfactores, tanto materiales como intangibles. Por eso el concepto de desarrollo es mucho más amplio que el concepto de crecimiento. ¿Podríamos decir que en ciertos momentos del siglo XX hubo desarrollo en México y no solamente crecimiento? Yo creo que sí, pero solo en ciertos periodos. Y ahorita vamos a ver cómo estuvo el siglo XX mexicano en términos estrictamente de crecimiento. Esta sería, digamos que la tendencia general de la economía desde que terminó la Revolución, el primer año del gobierno de Álvaro Obregón, 1921, hasta la primera década ya de este siglo. O sea, aquí llega hasta
prácticamente llega hasta 2010, que sería la conmemoración del centenario de la Revolución. Hay una línea roja que es la evolución real del PIB, del Producto Interno Bruto, o sea, es la suma de todo lo que se produce en la economía, tanto de bienes como de servicios. Y la línea amarilla lo que nos da es la tendencia. Podemos ver que hay una caída a principios de los años 80. Hay más o menos con algunas oscilaciones importantes, sobre todo entre 21 y 36, pero a partir prácticamente de 33 podríamos decir que hay una tendencia importante al crecimiento de la economía que se mantiene hasta principios de los años 80. En los años 80 tenemos una crisis muy importante, hay un cambio de estrategia de desarrollo, habíamos tenido un desarrollo que ahorita vamos a ver en qué consistió, y a partir de ahí se plantea otra estrategia que no ha dado los frutos que prometió en aquellos años y que eso explica en gran medida por qué estas 3 últimas décadas han sido más inestables y de crecimiento más bajo. Estas serían las tasas de crecimiento, o sea, ¿cuáles fueron las tasas de crecimiento anuales de la economía? Vemos que las tasas de crecimiento que se logran entre 1933 y 1981 promedian 6.13%, o sea, en promedio el país crecía más del 6% al año entre estos años. Es un periodo de tiempo muy largo. De hecho, si bien veníamos de una situación bastante mala, el hecho de haber crecido tanto durante tanto tiempo debió de haber sido un factor importante para poder abatir de manera más significativa ciertos problemas sociales, de manera destacada la desigualdad económica y la pobreza. La desigualdad y la pobreza no son lo mismo. La pobreza simplemente alude al número de mexicanos que no tienen ingresos suficientes para poder adquirir un conjunto de bienes que se consideran necesarios para la vida. La desigualdad quiere decir que la diferencia entre los que ganan más y los que ganan menos es más grande que en otros países. O sea, la desigualdad puede ser muy grande, aunque incluso en países donde no hay necesariamente muchos pobres. Por poner un ejemplo, algunos países del Golfo Pérsico en donde hay ingresos altísimos, hay fortunas muy grandes y hay una gran desigualdad, pero el hecho de que sean países pequeños y con mucho dinero, incluso en estos momentos donde el precio del petróleo está tan bajo, garantiza que casi todos los ciudadanos de ese país, aunque sea una sociedad muy desigual, están por encima de lo que se consideraría la línea de pobreza, o sea, el ingreso que se necesita para tener acceso a los bienes y servicios que se consideran indispensables. Pero por lo general, la pobreza y la desigualdad van de la mano. O sea, en un país donde hay mucha desigualdad, generalmente encontramos que sí hay muchos pobres. En el caso de México, hay mucha desigualdad y también hay mucha pobreza. Problemas que a pesar de este periodo de alto crecimiento no se pudieron resolver y que se han agravado en las últimas 3 décadas porque el crecimiento se hizo más lento. Aquí tenemos la línea azul, nos dice cuáles fueron las tasas de crecimiento, la línea roja lo que marca es la tendencia. Vemos que después de los años 80, que sería este cambio de estrategia económica, tenemos un crecimiento mucho más lento, y además de lento, que eso lo podríamos ver por la línea roja, mucho más errático, o sea, hay más caídas bruscas de repente, que sería la línea azul. Por ejemplo, las dos caídas que vemos hacia la derecha, los 2 picos azules hacia abajo, el primero es la crisis de 94-95, que ustedes estaban muy chiquitos, pero los adultos sí se acuerdan de ella, y la que fue más reciente, la crisis de 2008-2009. Que fue la que nos afectó hace unos años y de la que no nos hemos recuperado del todo. Ahora, la tasa de crecimiento de una economía por sí misma no nos dice nada
si no sabemos a cuánto está creciendo la población? Yo puedo decir pues, que crecimos a más del 6% entre 1933 y 1982. Sí, pero ¿y cuánto crecía la población en esos años? Aquí habría que decir una cosa muy interesante. Veníamos de niveles de salubridad general muy bajos, o sea, la mayor parte de la población era rural. No tenía acceso a la medicina moderna. La mortalidad materno-infantil, o sea, las madres que se morían al dar a luz y los niños que se morían a edades muy tempranas, era altísima. Y la esperanza de vida al nacer era muy baja. Era menor a los 40 años a principios del siglo XX y durante las primeras décadas del siglo XX así se mantuvo. Esto implicaba que la tasa de crecimiento todavía en los años 20, después de la Revolución, era muy baja. ¿Por qué va creciendo de manera consistente la tasa de crecimiento? Porque de repente entró un frenesí por tener hijos, no, sino porque en la medida en la que se comienzan a extender los beneficios de la salud, desde el uso de medicinas que permitían curar enfermedades de las que hoy afortunadamente ya casi nadie se muere, o por lo menos no en las zonas urbanas, pero todavía desafortunadamente en algunas zonas rurales, como serían infecciones gastrointestinales o enfermedades respiratorias leves. En aquellos años, el no tener acceso a medicamentos tan simples como los antibióticos más simples, más sencillos, implicaba que se muriera muchísima gente. Había muy pocos médicos y había pocos médicos en zonas rurales. Y no había servicios públicos de salud. Los servicios de salud gratuitos que habían generalmente eran procurados por la beneficencia privada. Se fueron estableciendo algunos servicios públicos de salud de manera más bien aislada, con cargo a municipios y estados. Es hasta los años 30 donde se crea el Departamento de Salubridad. A principios de los años 40 se convierte en secretaría y se crea el Instituto Mexicano del Seguro Social, que aparte de tener un conjunto de seguros para el retiro y para los accidentes de trabajo, para aquellos trabajadores del sector formal de la economía, o sea, aquellos que tienen un contrato laboral, también ofrecía servicios médicos para los trabajadores y sus familias. Esto permite que se abatan significativamente los índices de mortalidad y que comience a aumentar rápidamente la esperanza de vida. Ya tenemos entonces tasas de crecimiento de la población superiores al 3% para 1960 y 1970. Si la economía estaba creciendo esos años alrededor del 6%, réstenle ese 3%, significa que el producto por habitante crecía al 3%. Es bastante, pero ya no es lo mismo que un 6%, o sea, crecía la producción, pero también estaba creciendo la población. Y ese crecimiento de la población al mismo tiempo presionaba la economía para seguir creciendo y para seguir generando suficientes empleos para esa población que un día iba a llegar a la edad de trabajar. No solamente creció la población, sino que cambió drásticamente la relación entre la población rural y la población urbana. Vean ustedes cómo comenzamos el siglo. El 71.7% de la población estaba en el campo. Solo 28.3% estaba en las ciudades. ¿En qué año llegan a ser prácticamente iguales? En 60. Pero realmente donde se comienza a operar el cambio, si ustedes se fijan, va a ser a partir de 1940. ¿Por qué en tan solo 20 años cambia tan drásticamente la proporción y al mismo tiempo en años en los que está creciendo mucho la población? Porque se acelera la industrialización del país. Esa es una característica de los procesos de desarrollo.
economías que son predominantemente rurales, que dependen de la agricultura, de la ganadería, de la silvicultura, comienzan a depender más de un sector industrial que va creciendo y que también propicia que vaya creciendo también un sector de servicios. En los servicios están desde los servicios que presta el gobierno hasta los servicios financieros, pasando también por otro tipo de servicios como serían los servicios educativos. Si ustedes se fijan, sigue creciendo la población urbana de manera ininterrumpida a lo largo de todo el siglo y llegamos al año 2000, donde prácticamente se invirtió la relación que había a principios del siglo XX. O sea, tenemos 3/4 partes de la población que es urbana, 1/4 de la población que es rural. Parece espectacular. Lo es, si tomamos en cuenta que es en un siglo. Sin embargo, el porcentaje de la población que sigue viviendo en el campo, el porcentaje de la población rural, cuando hablamos de población rural, estamos hablando de comunidades muy pequeñas. El porcentaje de la población rural sigue siendo relativamente alto. En los países desarrollados vive en el campo menos del 7% de la población. Y también podríamos decir que eso tiene también otro agravante, que la productividad en el campo es muy baja. Y cuando hablamos de que la productividad es baja, eso no quiere decir que la población que se dedica a las actividades rurales sea floja, ni mucho menos, no, de hecho trabajan mucho, pero simplemente como tienen técnicas muy intensivas en mano de obra y tienen relativamente poco capital y poca tecnología, los rendimientos son menores que si estuviera más tecnificada la producción. Eso se debe sobre todo a un problema de inversión en el campo. Entonces, esto tiene como consecuencia también que es una población bastante pobre. La mayor parte de los pobres más extremos, no de los pobres totales, pero sí de los pobres más extremos, están en el campo. ¿Cómo se distribuían por actividades la población económicamente activa? O sea, la población que estaba trabajando o que estaba buscando trabajo. Bueno, esto es muy interesante porque a lo largo del siglo también esto se modifica como consecuencia ¿de qué? De la industrialización y de la urbanización. La industrialización y la urbanización significan que está creciendo un sector industrial que va a requerir también de un conjunto de servicios y que va a requerir que la gente viva en ciudades. El desarrollo de las ciudades propicia que desarrollen más servicios. Las actividades primarias son las actividades a las que ya me refería, las actividades rurales, la agricultura, la ganadería, la silvicultura, entra también ahí la pesca, las actividades de recolección. El sector secundario es la industria, todo aquello que implica transformación de materias primas. El sector terciario se refiere a los servicios, el gobierno, la banca, la educación, la salud. Si ustedes se fijan, el crecimiento del sector secundario de la economía, del sector industrial, es muy importante. Duplica prácticamente su participación dentro de la población ocupada entre 1930 y el año 2000. Pero es mucho más espectacular el crecimiento del sector servicios. Ahora bien, bueno, aquí me voy a detener tantito antes de comenzar a explicar esta siguiente gráfica. Se puede decir que hubo un proceso de desarrollo entre 33 y, digamos, 70, incluso hasta 82. Yo digo que sí, aunque es un desarrollo bastante sui generis. O sea, hay una mejora en los niveles de vida de la población, sí, porque aumenta la esperanza de vida, aumenta la tasa de alfabetización de la población,
se transforma la estructura productiva del país, o sea, este crecimiento tan significativo de las actividades, perdón, me voy a ir más atrás, de las actividades industriales y del sector servicios, hablan de que dejamos de ser una sociedad tradicional rural y nos convertimos en una sociedad más moderna. Sin embargo, el tipo de industrialización que se dio no pudo culminar hasta llevarnos a ser una economía industrial más moderna, porque también tuvo ciertos problemas. La industrialización se da a costa de mantener muy protegida a la industria del país. En un primer momento era necesario protegerla de la competencia del exterior. ¿Cómo se protege a la industria de la competencia del exterior? Pues ya sea poniéndole impuestos muy altos a los productos que vienen de fuera, o sea, las importaciones, o ya de plano, simplemente prohibiéndolas, que fue más bien la opción por la que terminamos optando. Pedíamos permisos previos de importación para dejar que ingresaran al país cierto tipo de bienes y solo se autorizaban aquellos que no se producían en el país o que no tenían algún sustituto cercano. Eso era para proteger a los productores nacionales. El problema es que en ausencia de competencia, los productores tampoco tienen incentivos para invertir más y bajar sus costos. O sea, pueden tener costos altos y pueden vender sus productos a precios altos, pero mientras no tengan competencia, pues ellos así van a estar bien. Y eso muchas veces va precisamente, bueno, no muchas veces, siempre va con cargo al consumidor, que es el que tiene que pagar precios más altos. Por otro lado, un problema muy serio de estos años de crecimiento económico, que podríamos discutir si fue desarrollo o no, tiene que ver con el hecho de que no se modificó significativamente la desigualdad económica. Todos mejoraron. Y alguien podría decir, aparecieron las clases medias, eso significa una redistribución del ingreso. Sí, pero la redistribución se dio más con cargo a los más pobres que a los más ricos. Ustedes dirán, ¿cómo se dio eso? Bueno, en parte se dio porque durante estos años el campo no solamente puso la mano de obra que le sobraba para apoyar el crecimiento de las ciudades, o sea, hubo mucha migración del campo a la ciudad y esa migración se fue a la industria o al sector de los servicios, sino que además se fijaron precios para la mayor parte de los bienes agrícolas de consumo masivo, o sea, los bienes básicos. El gobierno fijó precios muy bajos que en los hechos descapitalizaron a buena parte de los productores agrícolas. O sea, el campo subsidió a la ciudad con perjuicio del propio campo y de esa manera se da un crecimiento de la clase media, pero no es como se debió de haber dado, quitándole a los más ricos, sino más bien a través del subsidio de la población que se quedó en el campo. ¿Cómo se les podría haber quitado a los más ricos? Pues con un sistema impositivo más progresivo, que no es otra cosa que cobrarle más impuestos a los que tienen más. No se hizo. De hecho, uno de los problemas más importantes al día de hoy de la economía mexicana, con todo y la reciente reforma fiscal que tanta reacción produjo, es que tenemos una muy baja carga impositiva, o sea, se pagan pocos impuestos con proporción al ingreso que se produce en el país. Y un típico contribuyente de clase media diría, pero pues yo pago muchos impuestos. Pues sí, el problema es que el pago de impuestos se concentra en un sector de la clase media que somos los llamados contribuyentes cautivos y los más ricos tienen muchas formas de eludir el pago de impuestos. Entonces, al no haberse llevado a cabo una redistribución del ingreso como hubiera sido deseable, nos enfrentamos también con otro problema. El mercado interno de la economía no se desarrolló tanto como hubiéramos esperado y esto hacía también que hubiera ya una limitación para que este crecimiento pudiera mantenerse indefinidamente. Y algo muy importante, el gobierno no tenía suficientes recursos para proveer de bienes y servicios a la población en la medida en la que el desarrollo del país
obligaba a hacer mayores inversiones en educación y en salud principalmente. Este es un problema que ya se veía muy claramente a fines de los años 70, a fines de los años 60 y principios de los años 70. ¿Cómo lo trató de enfrentar el gobierno mexicano en 1970, en el gobierno del presidente Echeverría? En un primer momento dijo que lo enfrentaría con una reforma fiscal, que él iba a cobrar impuestos a los más ricos. La reacción que hubo lo terminó disuadiendo de hacer esa reforma. Entonces fue cuando recurrimos a un expediente que pues suele salir muy caro, que es el del endeudamiento. Tuvimos una primera crisis de deuda en 76, la superamos muy rápido porque se encontraron yacimientos de petróleo muy importantes en el sureste y eran años en los que el petróleo estaba subiendo mucho de precio. Son los años en los que se creó la OPEP, la Organización de Países Exportadores de Petróleo, y esto tuvo un impacto en los precios del petróleo. El país se endeuda todavía más en el sexenio de José López Portillo, de 76 a 82, pero en 81 comienzan a bajar los precios del petróleo, comienzan a subir las tasas de interés en Estados Unidos, o sea, suben los intereses que tenemos que pagar por la deuda, y esto nos lleva a una crisis a principios de los años 80. Esta es la deuda pública en México, vemos ahí cómo crece, de 80 a 82 se dispara como porcentaje del Producto Interno Bruto, o sea, de lo que produce la economía en un año, pasó de algo así como del 25% en 80 al 61.3% en 82, o sea, solo en 2 años nos endeudamos a tope y pues todo lo demás fue pagar las consecuencias. Tratamos de estabilizar la economía, de comenzar a reorganizarlo todo en los 80s. Tenemos un nuevo crecimiento hacia 86 que básicamente se explica no solo porque haya subido la deuda en términos reales, sino también porque cayó la economía del país. O sea, tuvimos tasas de crecimiento negativas, o sea, cayó el Producto Interno Bruto. Logramos renegociar a partir del año de 88-89 y desde entonces se ha mantenido en alrededor del 40-35%. ¿Qué significa esto? Significa que la deuda pública es un recurso para financiar el desarrollo, sí, pero no puede ser el sustituto de una estrategia de más largo plazo que pasa por aumentar los ingresos propios o reducir los gastos. Solo hay de esas dos opciones en el largo plazo. ¿Por cuál nos fuimos nosotros? Por reducir los gastos. El problema es que así como puede haber muchos gastos innecesarios, también hubo gastos muy necesarios que se dejaron de hacer. Los años 80, por ejemplo, fueron años en los que cayó mucho el gasto en educación, en los que cayó mucho el gasto en salud y en los que cayó mucho el gasto de inversión en petróleos mexicanos. Eso explica en gran medida por qué Pemex está como está ahora, en la Comisión Federal de Electricidad y en general en la construcción de infraestructura, y eso explica también en gran medida muchos de los rezagos que en materia de infraestructura tiene hoy el país. Todos los puede absorber el sector privado. La experiencia histórica, no solo de México, sino de los demás países del mundo, indica que no todos los puede absorber. Y ese es un problema serio. Desde los años 80 se apostó por un cambio drástico de estrategia, de una estrategia donde el Estado intervenía mucho en la economía, a una estrategia donde el Estado se hace a un lado y le apuesta a que el sector privado se haga cargo de muchas áreas en donde a final de cuentas pues, va a intervenir por un interés propio, pero si no tiene una regulación adecuada por parte del Estado, puede generar resultados adversos a los que en un principio se esperarían de ello. Básicamente las dos estrategias que se siguieron a partir de los años 80 fue reducir la intervención del Estado en la economía y abrir la economía al resto del mundo, que esto es de lo que nos habla esta gráfica. Esta gráfica lo que nos muestra es el coeficiente de apertura de la economía mexicana de 1895, o sea, en la mitad del
gobierno de Porfirio Díaz al año 2010. ¿Qué es el coeficiente de apertura? El coeficiente de apertura resulta de sumar las importaciones y las exportaciones y calcular qué porcentaje representan del Producto Interno Bruto. O sea, dicho de otra manera, lo que nos mide es cuánto representa el comercio exterior del país en proporción a lo que se produce en el país. Vemos que el coeficiente de apertura era de alrededor del 10% durante el Porfiriato, se mantuvo entre el 10 y el 20% hasta los años 50, cae bastante a principios de los años 60 y hasta los años 70. Esta idea de que la economía mexicana siempre fue una economía cerrada, no, en realidad fue una economía selectivamente cerrada desde los años 20 hasta 65 más o menos, se cierra más a principios de los 70, pero se comienza a abrir cada vez más, incluso antes de que México ingrese al Acuerdo General de Aranceles y Comercio, que es el antecesor de la Organización Mundial de Comercio, o sea, un acuerdo general de países auspiciado por la Organización de Naciones Unidas para promover el comercio, que esto fue en el año de 85. Se dispara a partir de cuándo, pues ahí está clarísimo, a partir de 1994, cuando entra en vigor el Tratado de Libre Comercio, y nos vamos por una política de suscribir tratados de libre comercio con varios países del mundo. El más reciente que se acaba de anunciar que se va a buscar es con Corea. Yo creo que aquí también nos pasó como con el Estado, o sea, creo que nos fuimos de un extremo a otro sin buscar un término medio. De una economía relativamente cerrada nos fuimos a hacer una economía muy abierta, y hacerlo tan rápido implicó también que el aparato productivo nacional, nuestras empresas, nuestros productores de todos los sectores, incluido el agrícola, no tuvieron tiempo de adaptarse y muchos de ellos quebraron en el camino. Entonces, esto también explica por qué se cierran muchas empresas a fines de los 80, principios de los 90, otras que eran empresas industriales que producían bienes, cambian a convertirse en importadoras de bienes que se producen en otros países, y se lleva a cabo lo que los economistas llamamos la desarticulación de cadenas productivas, o sea, cadenas de productos en los cuales se producían los distintos bienes que están relacionados entre sí, o sea, insumos que se utilizan para producir un bien terminado, se van rompiendo, o sea, van cerrando ciertos eslabones, van desapareciendo ciertos eslabones de la cadena. Por ejemplo, para el caso de los automóviles, aquí se producen los motores, sí, pero buena parte de los demás componentes del auto, de las demás partes, ya no se producen en el país. Se producen menos autopartes en la actualidad de las que se producían en los años 70 o a principios de los 80. ¿Por qué? Porque incluso había una obligación legal de que se tenía que producir al menos el 40% de las autopartes en México. Esa obligación ya no existe, y cuando se cumple es más bien porque algunos tratados comerciales exigen que así sea. Por ejemplo, el caso de Estados Unidos, para evitar que ya nada más lleguen y se ensamblen aquí los autos que en realidad se construyen en otra parte, ¿no? ¿Esto qué consecuencias tiene? Bueno, tiene como consecuencia principalmente que el crecimiento de la economía ha sido poco satisfactorio en los últimos 30 años y que ha sido bastante concentrador del ingreso. O sea, creo que en la actualidad tenemos una concentración del ingreso muy significativa, muy similar a la que prevalecía hace aproximadamente un siglo. Claro que ha habido logros en la estrategia. El más importante, sin duda, ha sido el crecimiento de las exportaciones. Sin embargo, el crecimiento de las exportaciones tiene como contrapartida el crecimiento de las importaciones. Y uno diría, bueno, es que importamos más porque consumimos más todos,
En parte sí, pero en parte también porque buena parte de estas exportaciones mexicanas requieren a su vez de que importemos cosas. O sea, mucho de lo que exportamos tiene, como ya les adelantaba, muchos componentes de importación. O sea, somos el primer país productor de televisores de plasma o de pantallas de plasma. Sí, pero ¿y todo lo que llevan las pantallas de plasma se produce en México o nada más aquí ensamblamos las pantallas de plasma? Pues ese es parte del problema. Por eso uno diría, bueno, ahora que el dólar subió tanto de precio, o sea que el peso se devaluó, en teoría nuestras exportaciones deberían de haber crecido muchísimo y nuestras importaciones debían de haber bajado. Las exportaciones sí aumentaron, pero también las importaciones no pueden bajar porque están asociadas a las exportaciones. Algo que no debemos perder de vista. Apostarle únicamente al Tratado de Libre Comercio es una estrategia que en el largo plazo no necesariamente es la mejor, entre otras razones porque se está agotando el dinamismo de las exportaciones mexicanas. Esta gráfica mide el porcentaje de las exportaciones a Estados Unidos como porcentaje del total de las exportaciones. Uno diría, qué bueno que va bajando si esto representa que se está diversificando nuestra exportación a otros países. Sí, pero desafortunadamente también va bajando porque México pierde terreno frente a otros países como China, que son más competitivos. Y son más competitivos ¿por qué? Porque no solamente le apostaron a la mano de obra barata, que fue una apuesta inicial de nosotros cuando firmamos el Tratado de Libre Comercio, le apostaron mucho más a incorporar tecnología que a su vez requiere de inversiones en conocimiento y en educación superior. Entonces, pensar en una estrategia que solo se basa en mano de obra barata en el largo plazo no es tampoco una salida para ningún país. Terminaría diciendo, bueno, decir si la economía crece o no crece no nos dice mucho, como ya lo veíamos cuando veíamos las tasas de crecimiento de la población, si no sabemos qué está pasando con la población. ¿Qué está pasando? Y tal vez eso sea lo más grave en el caso de México con la población mexicana. Estos 30 años en los cuales la economía ha crecido poco y al crecer poco ha generado pocos empleos en el sector formal, coinciden con un momento excepcional de nuestra historia demográfica. Cuando vimos en las primeras gráficas, y me voy a ir muy para atrás, cuando vimos en los primeros cuadros más bien la población, veíamos que alcanzamos tasas de crecimiento de hasta el 3.3% en la década de los 70. A partir de 1974 hay un cambio en la política demográfica del gobierno mexicano. Hasta entonces había imperado una tesis que se resumía en la frase gobernar es poblar. Todavía a mediados del siglo XX decían hay muy poca población para tanto territorio, por eso perdimos el norte del país frente a Estados Unidos, porque estaba muy despoblado, hay que poblar el territorio. Ya por ahí de los 70 pues pasaron más bien a decir se nos pasó la mano, esto ya va muy rápido, genera demasiadas presiones sobre la economía para generar empleos suficientes y entonces pasamos a la familia pequeña vive mejor, a la planificación familiar, a la difusión de los métodos anticonceptivos, lo cual logró una de las pocas políticas de Estado que hemos tenido, una política de población bastante exitosa, logró bajar bastante los niveles de crecimiento demográfico, tuvo muchos otros efectos positivos, como es un aumento en la participación femenina en el trabajo, pero lo cierto es que este éxito en la política de población ciertamente nos lleva a que se disminuyó
la presión demográfica hasta el año 2000. Ahorita la cosa ya no está tan clara. El censo de 2010 nos muestra ya un repunte en la tasa de crecimiento de la natalidad. Yo creo que en gran medida se debe al descuido que hubo en la última década en las políticas de planificación familiar, pero lo cierto es, y me regreso a la última gráfica, que como consecuencia del éxito de esas políticas nos encontramos en lo que los demógrafos llaman el bono demográfico. El bono demográfico es esa situación en la cual, dado que comienza a bajar la natalidad, pero hubo un periodo de crecimiento muy importante de la población, hay una gran cantidad de población en edad de trabajar y todavía no hay una proporción de la población muy alta en edad de ya no trabajar, o sea, mayores de 65, 70 años. Se tiene que ir ajustando también ahí los criterios demográficos, porque antes las personas se jubilaban de 60 a 65 y ahora pues, la esperanza de vida ha crecido mucho. Pero lo cierto es que la población mayor de 65 años todavía se mantiene en una proporción manejable, todavía. Gracias al avance de la ciencia va a ir creciendo a lo largo de este siglo y el envejecimiento de la población va a ser una de las características más importantes de la demografía del siglo XX. Al mismo tiempo, este descenso en la natalidad, que viene desde los años 70 y que esperamos que continúe, porque por otro lado hay muchas razones por las que debería de continuar, también va a llevar a que en un momento dado la población en edad de trabajar va a comenzar a disminuir. Mientras se mantiene en un porcentaje bastante alto la población en edad de trabajar, podemos hablar del bono demográfico, o sea, lo que conocemos como coeficiente de dependencia, la población que depende de los que trabajan, ya sea porque son niños o porque son viejos, mientras se mantiene en un nivel bajo, hay una gran cantidad entonces de personas en edad de trabajar. Nos encontramos en un momento privilegiado, entre otras razones, ¿para qué? Para aprovechar esa población, para producir más, para crecer más, para distribuir mejor y para crear la infraestructura necesaria para enfrentar a futuro el envejecimiento de la población. Sin embargo, la mayor parte de nuestro bono demográfico lo desaprovechamos porque no pudimos generar empleos para la población que se incorporaba al mercado, que se quería incorporar al mercado de trabajo, pero que no encontraba trabajos en el sector formal de la economía. Y encontró dos válvulas de escape: la inmigración, que ya vemos que cada vez es más difícil, y en Estados Unidos ya ahorita estamos viendo hasta dónde puede llegar en un momento dado el sentimiento antimexicano, y ningún país puede apostarle a colocar a la población a la que no puede emplear en el país de al lado. O sea, tendríamos que generar oportunidades para esa población en nuestro propio país. O bien, los que no se fueron del país, pues se fueron al sector informal de la economía, en el que están desde los que se dedican simplemente a actividades que no son formales en sentido estricto, pero que tampoco son ilícitas, hasta los que sí están en ese sector de la economía que es informal y que es ilegal, como sería el narcotráfico, por dar solo un ejemplo. O sea, hemos generado un contingente muy grande de población a la que no hemos podido satisfacer sus necesidades de empleo. Y por eso es por lo que el país debería de revisar su estrategia de desarrollo hacia el futuro. No puede apostarle solo a crecer. Ya lo hicimos en el pasado, y si crecemos pero no distribuimos, no resolvemos los problemas de fondo. Y eso hay que añadir, y con eso terminaría, una restricción adicional al crecimiento que enfrentamos no solo en México, sino en todo el mundo. No podemos crecer a costa de acabarnos el planeta. La restricción ambiental es una restricción que tenemos que tener muy presente en la actualidad. Tenemos que modificar nuestros patrones de crecimiento, y eso pasa también por modificar nuestros patrones de consumo. No quisiera terminar con una visión tan lúgubre de la situación. De hecho,
a la economía desde el siglo XIX le llaman la ciencia lúgubre, pero más que eso yo quisiera dejarlo como una llamada de atención sobre la importancia de estos temas en la medida en la que van a determinar buena parte del futuro en el que a ustedes les va a tocar desempeñarse. Pero también yo diría que si algo nos enseña la historia es que cuando se ven más complicadas las cosas, siempre la creatividad humana nos puede llevar a resolver, a enfrentar los peores desafíos, a resolver los problemas que se ven más difíciles. Y por eso es muy importante adentrarse en la investigación de los problemas, conocerlos y no quedarnos solamente con visiones muy superficiales que desafortunadamente son las que prevalecen muchas veces en los medios de comunicación. Yo espero que en este congreso tengan ustedes la oportunidad de acercarse a temas de investigación en todos los ámbitos del conocimiento. Este es solo un ejemplo de algunos de los temas relevantes desde el punto de vista de la economía y de las ciencias sociales, pero hay muchos otros temas que no solamente tienen interés para los especialistas, tienen interés para todos en la medida en la que nos afectan cotidianamente a todos o nos habrán de afectar en el futuro inmediato. Muchas gracias y una vez más, felicitaciones por el Congreso. Pues no sé si todavía la tengo. Me dicen que tenemos 5 minutos para preguntas, si las hubiera. A ver allá. Bueno, yo tengo una pregunta. Mi pregunta es algo que mencionaba usted sobre la especulación económica en México. Y la pregunta es, ¿por qué la especulación económica en México ha fallado? Algo que usted mencionaba en el sexenio de José López Portillo, cuando se adquirió una deuda gracias al panorama aparentemente positivo del precio del petróleo y de repente hay un cambio, entonces este panorama se torna totalmente diferente y la deuda crece exponencialmente gracias a esta disparidad de las monedas y el crecimiento de la, ¿cómo mencionaba usted? De la tasa de interés que tenía la deuda. ¿Por qué ha habido un fallo en la especulación económica? ¿Por qué? ¿Qué, perdón? ¿Lo último? ¿Por qué ha habido ese fallo en la especulación económica en México? Yo creo que la especulación no solo no falló, yo creo que acertó. O sea, por especulación económica entendemos cuando se produce un comportamiento en los mercados que busca obtener una ganancia adicional precisamente apostándole a que algo va a ocurrir. Y el ejemplo más conocido es la especulación cambiaria. Cuando yo compro dólares pensando en que se va a devaluar más el peso, le estoy apostando a que voy a ganar dinero porque compro dólares más baratos y van a terminar siendo más caros. En la época de López Portillo, la gente compraba dólares porque sentía que no iba a poder sostener el tipo de cambio y no podía sostener el tipo de cambio, sobre todo a partir de 81, precisamente porque los escenarios positivos en los que se basaba López Portillo era que el precio del petróleo se iba a mantener alto y que las tasas de interés en el mundo, de los préstamos que había contratado México, se iban a mantener bajas. O sea, con precio del petróleo alto y tasas de interés bajas, parecía el negocio del siglo. Sin embargo, si bajaba el precio del petróleo y subía la tasa de interés, la economía no iba a poder mantener su nivel de crecimiento. Y sobre todo eso iba a provocar un problema de confianza que se iba a traducir en el corto plazo, como terminó ocurriendo, en una devaluación. Paradójicamente, el presidente hizo todo lo posible, contrató más deuda con tasas de interés más altas, buscando
evitar la devaluación, y lo único que logró es que cuando se tuvo que dar la devaluación, esta fue todavía más brusca. Pasamos de un tipo de cambio que andaba en alrededor de 22 pesos por dólar a un tipo de cambio de 48 pesos por dólar en febrero del 82. Y en agosto nos fuimos a 72 pesos por dólar. Y el año de 1982 lo cerramos a 142 pesos por dólar. O sea, el hecho de que hayan percibido quienes tenían información, porque también esa es otra parte de la historia, ¿quiénes especulan? Los que tienen información. Entonces es una apuesta casi tirando con bastante grado de probabilidad de que le acierten. No van a poder cumplir lo que prometieron y van a tener que devaluar. En lo que devalúan yo voy a comprar más dólares. Y al comprar dólares yo presiono para que la devaluación se dé más rápido y se dé más fuerte. ¿Quiénes pueden hacerlo? Pues quienes tienen más información, generalmente son los grandes grupos financieros, ¿no? Yo me acuerdo cuando era niño que salía el director del Banco de México, todavía no era gobernador, todavía no era autónomo el banco, a decir, es que no hay ninguna razón para devaluar, pero las abuelitas se pusieron nerviosas y fueron a comprar dólares, como si las abuelitas tuvieran poder adquisitivo, las abuelitas de cualquiera de nosotros, para ir a tirar el tipo de cambio. No, pues son los grandes capitales los que, con la información que tienen, concluyen que el gobierno no va a poder cumplir lo que está ofreciendo, que eso se va a traducir en una pérdida de confianza y que eso va a llevar a que se compren más dólares y salgan más capitales del país. ¿Por qué se compran dólares? Ya sea porque se está apostando a que va a haber una devaluación y la gente va a guardar los dólares para después cambiarlos una vez que la devaluación se produzca, o porque van a salir del país. Y hubo una gran fuga de capitales en este último tramo del gobierno de López Portillo. Sin embargo, no eso que usted está mencionando de la compra de dólares afecta o empeora la devaluación de la moneda gracias a la demanda, a que crece la demanda de los dólares, y por lo tanto el comprar dólares haría que al cambiarlos de igual manera, al convertirlos de nuevo a pesos, perdieran su valor o algo así. Digo, o sea, ¿no empeora la situación el comprar dólares? Sí, claro. Sí, ¿verdad? De hecho, además, en aquella época teníamos lo que se conoce como un régimen de tipo de cambio fijo. O sea, el gobierno establecía la paridad. El dólar vale 22 pesos. Y puede vender el dólar a 22 pesos mientras tenga dólares. En el momento en que se le acaban los dólares, dice, pues me salgo del mercado, que era lo que decían. Así suena muy elegante. El Banco de México se retira del mercado cambiario, que suena como a decir, ya no ando de ganas, ¿no? Ya me voy. No, pues se retira porque ya no tiene dólares, o sea. Y sí, nos retirábamos pues cuando ya nos habíamos quedado sin reservas, ¿no? Gracias. Pues muchas gracias. Buenos días a todos. Felicidades, doctor. Creo que el análisis que usted nos acaba de presentar es un análisis muy frío, pero que nos deja una reflexión muy grande de lo que está pasando con la economía de nuestro país. Soy el doctor Freddy Dehesa, vengo del Centro Educativo Cruz Azul, Oaxaca. Y mi pregunta es en base a su mensaje de cierre de la conferencia. Usted menciona que los jóvenes deben de apostarle a dos factores muy importantes. Uno, el factor ambiental, y otro, el factor consumismo. Pero me gustaría que les dejara un mensaje en cuanto a pesar de eso, ellos como jóvenes de 16, 17, 18 años aproximadamente por el nivel educativo en el que se encuentran, próximos a ingresar a una universidad y culminar una carrera para que ellos puedan unirse
al sector productivo, se van a enfrentar a un problema bastante difícil, que la competencia de ingreso a una universidad ahorita es bastante fuerte. Desde su experiencia, me gustaría que les dejara un mensaje. Ellos cómo podrían contribuir desde el nivel donde se encuentran y al gran paso que van a dar a un nivel profesional ya más avanzado para mejorar la economía de nuestro país. ¿Cómo podrían ellos contribuir desde el nivel donde se encuentran y el próximo nivel ya futuro? Bueno, yo creo que yo a lo que los invitaría sería a revisar muy bien la oferta de educación que ofrece nuestro sistema educativo nacional. Por supuesto, en primer lugar, la que ofrece nuestra universidad. Desafortunadamente hemos fallado en las últimas décadas en el país en el esfuerzo por diversificar más las opciones a las que los estudiantes aplican con mayor frecuencia, las que solicitan con mayor frecuencia. Yo diría que hemos fallado en términos de una orientación vocacional más eficaz. O sea, vemos la persistencia de la demanda de las profesiones, llamémosle más tradicionales. Y sin embargo, hay una gran cantidad de carreras nuevas, y unas no tan nuevas, pero poco conocidas, que son muy importantes, no solo para el desarrollo del país. Cada quien debe de seguir, creo yo, el llamado de su propia vocación, pero que podrían responder mejor a sus intereses personales, a su vocación, a sus habilidades, a sus aptitudes, y que muchas veces no optan por ellas porque no las conocen. Y tenemos que hacer un esfuerzo desde las instituciones de educación superior por difundirlas mejor, pero también yo llamaría al sistema incorporado a difundir mejor también esta oferta educativa, que no nos casemos con las opciones clásicas. Evidentemente, si hay alguien que tiene una clarísima vocación por la contaduría o por el derecho, pues qué bueno, pero que no sea por desconocimiento de otras opciones que pueden resultar más apropiadas para el perfil, para las aptitudes, para la vocación de cada uno de ustedes. O sea, conozcan bien la oferta educativa y yo les aseguro que si ustedes escogen la opción con la que más se identifiquen, la van a hacer muy bien, y que uno solo se puede desarrollar en aquellas actividades, en aquella profesión que realmente le satisface y a la que se quiere dedicar como proyecto de vida. Pero por eso es muy importante que conozcan bien todas las carreras. De manera destacada yo pondría las de más reciente creación, que son por lo mismo las menos difundidas y las menos conocidas. Todas tienen alguna contribución que hacer al desarrollo del país, pero estarán en mejores condiciones de hacerla si ustedes mismos están satisfechos con la elección que tomaron. Gracias. Hola, buenas tardes. Felicidades por la conferencia. Me gustó mucho lo que dijo. Yo nada más tenía una pregunta. Estaba justamente comentando y pensando, o sea, usted propone que una buena solución sería como mantener toda la cadena productiva completa en manos mexicanas. O sea, eso crearía más empleos y además solucionaría este conflicto de importación-exportación. Pero no sé si usted como economista cree que eso sea posible, cree que eso sea una solución, y si sí, o sea, si sí considera que eso de mantener toda la cadena productiva en manos de México, ¿cómo se lograría? O sea, ¿cuál sería como el proyecto para crear eso? ¿Sería una solución? No, yo no creo en soluciones extremas. Creo que es precisamente el problema del país, que nos vamos de un extremo a otro
y que en el camino precisamente el costo ha sido altísimo. Sin embargo, lo que es un hecho es que la mayor parte de los países que han logrado un desarrollo industrial en el mundo de manera consolidada, han desarrollado buena parte de sus cadenas productivas. No hay ningún país que pueda producirlo todo, y por supuesto que para eso sirve el comercio internacional, pero sí, por la manera en la que dimos la apertura comercial, destruimos industrias enteras que podrían haber tenido un futuro en el país, o apenas ahora estamos regresando a actividades que en el pasado fueron muy importantes y que abandonamos y que hoy nos damos cuenta que son muy necesarias. Por ejemplo, la producción de vacunas. México llegó a estar en la vanguardia de la producción de vacunas en los años 60. Por los recortes presupuestales de los años 80 y 90, dejamos caer la producción y nos acordamos de la importancia de las vacunas con la más reciente crisis de influenza que tuvimos en el año 2008 o 2009. Entonces, yo no creo en soluciones extremas, pero sí creo que hay que ver la experiencia de los países que se han logrado desarrollar. Y la mayor parte de los países que se han logrado desarrollar son aquellos que han logrado una integración más virtuosa de sus cadenas productivas. Importan lo que tienen que importar, pero aquello que pueden producir ya a un costo menor en su propio país, lo producen. Y eso implica tener una política industrial. México renunció hace 25, 26 años a tener una política industrial, o sea, tener muy claramente definidos qué sectores hay que apoyar, no solamente con préstamos, no solamente con inversión pública, sino también con formación de recursos humanos altamente calificados. Eso lo hacen los países europeos y los países asiáticos que realmente han triunfado. Los países que creen que la mano invisible existe, o sea, que el mercado solito regula los procesos y lleva al desarrollo, pues son los países que por lo general nunca llegan a desarrollarse. Y la experiencia histórica es abrumadora. Hay un libro de un profesor de la Universidad de Cambridge que se llama, la traducción al español sería Pateando la escalera, que es precisamente sobre economía del desarrollo, y dice: los países desarrollados le aconsejan a los países subdesarrollados que para alcanzar el desarrollo hagan todo lo que ellos no hicieron. Ábranse al comercio internacional. ¿Cuándo se ha abierto al comercio internacional Estados Unidos? Todavía hoy, que ya tenemos un tratado comercial con Estados Unidos, cuando Estados Unidos quiere proteger un sector, ¿cómo le hace? Encuentra alguna barrera no arancelaria para protegerla. El caso del atún. No vamos a importar atún mexicano porque matan muchos delfines cuando lo pescan. Bueno, pues sí hay que cuidar a los delfines, pero tampoco es una proporción, se lo han demostrado los pescadores mexicanos, no matan una proporción mayor que los productores de atún, más bien que los pescadores de atún norteamericanos. No quieren, quieren proteger su industria frutícola de la competencia de América del Sur. Encontramos quién sabe cuántas plagas en las uvas que venían de Chile, se cierra la frontera a los productos que vienen de Chile. O sea, la verdad sea dicha, en eso hemos pecado de ingenuos. Los países desarrollados son muy eficaces en la protección de los intereses de sus productores locales. Y nosotros hemos abrazado con singular fe y emoción el credo del libre mercado. Y el mercado no es tan libre como uno quisiera, y los mercados perfectos en los que confían los economistas convencionales desafortunadamente son como especies en peligro de extinción. Los mercados no competitivos, donde hay poquitos productores o incluso monopolios, son los que desafortunadamente predominan en la economía mundial. Y si no lo tenemos claro y no nos protegemos de eso y no actuamos en competencia, pues vamos a seguir siendo la carnada de los países más fuertes.